El proyecto que hemos desarrollado Kilian y yo se llama Gaia's Adventures. Gaia's Adventures es un juego 2D de plataforma desarrollado en Unity. El lenguaje de programación utilizado es C# y también se han utilizado herramientas de trabajo que Unity proporciona para el desarrollo de videojuegos. Primero que nada vamos a explicar qué es Unity. Unity es un motor de videojuegos multiplataforma. Está disponible como plataforma de desarrollo para Windows, Mac o Linux. Esta plataforma tiene soporte de compilación para diferentes tipos de plataformas, como por ejemplo Android, iOS o Windows. Componentes básicos para el desarrollo de videojuegos en Unity: Game Objects, Sprites, Scripts y animaciones. Los Game Objects son los objetos fundamentales de Unity, que representan personajes, objetos y paisajes. No logran mucho en sí mismos, sino que actúan como contenedores de componentes que implementan la funcionalidad real. Como por ejemplo, un objeto light se crea uniendo un componente light a un Game Object, como podemos ver en la imagen de la derecha. Los sprites. Los sprites son un tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla de ordenador por hardware gráfico especializado. A menudo son pequeños y parcialmente transparentes, dejándoles así asumir otras formas a las del rectángulo, como por ejemplo el corazón que hemos creado y hemos utilizado en el juego. Un script o clase es una lista de comandos que son ejecutados por un determinado programa o motor de secuencias de comandos. Los archivos de secuencias de comandos suelen ser solo documentos de texto que contienen instrucciones escritas en un determinado lenguaje de secuencias de comando. Esto significa que la mayoría de los scripts se pueden abrir y editar utilizando un editor de texto básico. Sin embargo, cuando se abren por el motor de secuencias de comandos apropiados, se ejecutan los comandos dentro del script. Y por último, las animaciones. El sistema de animación de Unity te permite crear personajes bellamente animados. El sistema de animación admite mezcla de animación, animaciones aditivas, sincronización de tiempo de ciclo de caminar, así como el control sobre todos los aspectos de la reproducción de animación, como el tiempo, la velocidad o el peso de mezcla. Aquí tenemos un ejemplo de controlador de animaciones. Los cuadrados grises y el naranja son animaciones que se ven afectados por las transiciones, que son las rayitas con las flechas, que a su vez son regidas por los parámetros de la izquierda, los cuales van a controlar los cambios entre las animaciones. Vamos a explicar un poco el desarrollo del personaje principal. El personaje principal hemos decidido que va a disponer de varias características para su completa funcionalidad, como por ejemplo un sistema de movimiento, un sistema de vida y las animaciones. El sistema de movimiento. Unity ofrece una herramienta de ejes que facilita la acción de recoger lo que el usuario introduce por teclado o ratón para el movimiento de un Game Object entre los ejes. Como sabemos, existe el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero dado que hemos desarrollado un juego en 2D, pues solo vamos a necesitar el eje X y el eje Y. Todos los ejes que se configuran en el administrador de entrada cumplen dos propósitos. Le permiten hacer referencia a las entradas por nombre de eje en scripting, o sea que podremos recuperarlo a través de script para poder utilizarla. Permite personalizar los controles de los personajes del juego a gusto del creador. Aquí tenemos un ejemplo del eje X, donde tendríamos las teclas que vamos a recibir por teclado, y debajo tendríamos la configuración de la entrada, si queremos que sea a través de teclado o ratón, como en este caso, y el eje que queramos elegir para las entradas del teclado. Por último, habrá que crear un script, una clase, en el que se hará referencia a los ejes ya creados para la modificación del movimiento del personaje. Aquí tenemos un ejemplo de script en blanco. Vemos que tenemos las librerías de Unity, que son fundamentales. Tenemos la función start, que sería lo que es el constructor, y tenemos la función update, que es donde iría nuestro código, que se ejecuta una vez por cada fotograma. El sistema de vida. El sistema de vida será compuesto por un script que administrará el comportamiento del sistema de salud del Game Object. Se le podrá añadir un slider, que a su vez deberá estar introducido en un canvas para poder añadírselo al jugador, el cual nos va a indicar más visualmente la vida de nuestro personaje. Aquí tenemos un ejemplo básico para la salud del personaje. Arriba del todo tendríamos las librerías, y por ejemplo aquí tendríamos dos variables, una la que nos va a indicar la vida máxima del jugador y otra la vida que tiene el jugador. Y tenemos el slider público, el cual le añadiremos después, y lo vincularemos a las variables que son float. Vemos que en el constructor ponemos que la vida va a ser igual a la vida máxima para que empiece en la máxima, y configuramos el slider para que la vida máxima
al empezar la vida máxima sea la máxima y su valor sea la máxima también. Tendremos que hacer una función para que pueda recibir daño, con la cual será muy básica y lo único que hará es recibir un float por parámetro, y lo que hará es a la vida que tenemos ahora mismo restárselo, y actualizamos el valor del slider. Todas las variables públicas serán reflejadas en la interfaz de Unity, con lo cual podremos darle valores más fácilmente. El slider deberá ser arrastrado una vez creado. Aquí vemos, tenemos la parte de la izquierda, tenemos la escena. Tenemos el player, que es el game object, que tiene el script de player health, que es la vida que hemos creado anteriormente. Podremos iniciar la vida máxima y después deberemos crear el canvas, y dentro del canvas deberemos crear el slider. Una vez creado el slider, lo arrastramos y a través del script que hemos creado antes se vincula a los datos introducidos. Las animaciones. Las animaciones estarán compuestas por un sprite, que es la propia imagen, las cuales serán administradas por el controlador de animaciones. Dichas animaciones serán en sí un propio objeto de extensión.anim, que consistirá en fotogramas del sprite reproducidos a una cierta velocidad, como el ejemplo que tenemos aquí abajo. Vemos que está quieto y que se va moviendo, y esto estaría en un loop, en un bucle, en el cual se repetiría hasta que un parámetro le cambie. Y un ejemplo de animación dentro de la interfaz de Unity sería, por ejemplo, la de correr. Aquí tenemos los fotogramas, podremos cambiar la velocidad, donde pone samples, y podremos cambiar entre las animaciones, en la parte de la izquierda. Y un ejemplo del controlador de animaciones, el personaje principal, por ejemplo, sería este. Como dije antes, los cuadraditos grises y el naranja son las animaciones en sí mismas. Las rayitas que están dentro de los cuadrados verdes son las transiciones entre las animaciones, que estarán regidas por los parámetros de la izquierda, para el controlar entre todas las animaciones. Ahora vamos a ver cómo es un poquito Unity por dentro y el desarrollo de las animaciones del personaje. Aquí tenemos el Game Object, que es nuestro personaje. Aquí a la derecha, dentro del inspector, tenemos todos los scripts que hemos creado para su movimiento, para la vida y para cualquier cosa que necesitemos. Aquí podemos introducir los valores de entrada, e incluso podremos arrastrar objetos para cualquier cosa que necesitemos. Todo es muy intuitivo y relativamente fácil. Aquí a la izquierda, por ejemplo, vemos el animation, al cual hemos introducido los fotogramas, y podremos cambiar entre animación. Podremos probar y podremos cambiar la velocidad en la que se ejecuta. Y aquí, como hemos explicado antes, pues sería lo que es el controlador de animaciones. Por supuesto, cuanto más animaciones, pues más complicado va a ser que todo vaya bien. Aparte del personaje principal, tenemos otros objetos, como por ejemplo algunos malos, que tienen lo mismo. Tienen animaciones, son game objects, tienen scripts, por ejemplo el de la vida, el de hacer daño y el de moverse. Y a su vez tienen animaciones, como por ejemplo la de como por ejemplo la de moverse o disparar incluso. Vemos aquí el objeto y vemos que se mueve. Cambiamos la animación para la del ataque y una vez le damos a play, pues vemos que se ejecuta perfectamente. Y ahora vamos a probar un poco, a ver qué tal va.
Pues eso ha sido todo. Muchas gracias.